Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, en nombre de Granada Republicana UCAR, me gustaría daros la bienvenida a todos y a todas a este acto que hemos organizado sobre una conferencia que se titula Hacia una tercera república trampista, en interrogación, Ayuso, Alvise y otras hierbas, que la va a ofrecer Daniel Bernabé. Desde Granada Republicana queremos destacar que somos una asociación plural y transversal, donde caben muchísimas ideologías políticas y en principio buscamos, nuestro ámbito es buscar la consecución de una tercera república, pero de una tercera república que venga desde el poder popular y no desde los poderes fácticos que hasta ahora hemos estado teniendo. Y para eso es muy preciso la organización. Estoy encantado de estar aquí en esta Facultad de Ciencias Políticas porque es un espacio que yo creo que es muy necesario para la reflexión. Y es algo que la reflexión nos permite también ser capaces de fomentar una organización hacia la consecución de unos objetivos. Por tanto, yo invito a todos los presentes que todavía no sean socios, evidentemente, a que si quieren se hagan socios y colaboren, porque es la única forma de poder llegar y hacer llegar nuestras propuestas a la realidad y de hacer un mundo mejor posible. Hace poco tiempo, por ejemplo, con motivo de la Dana de Valencia y la crisis, se decía mucho en redes sociales lo del pueblo salva al pueblo. Y es una frase con la que yo me siento identificado, pero yo le añadiría una coletilla. Yo diría, el pueblo organizado salva al pueblo. Yo creo que eso es lo que le faltaba decir, es decir, nosotros, el pueblo, debemos organizarnos, debemos ser referentes, organizarnos, reflexionar para poder ir y para poder marchar hacia lo que queremos. Y es en eso lo que se está, es decir, es posible, vemos un peligro en que la república, visto que la monarquía a lo mejor no les sirve a los poderes fácticos para realizar sus objetivos políticos, que es alcanzar el gobierno, ya lo vimos en las manifestaciones de Ferraz, donde había muchos manifestantes de ultraderecha que tenían la corona quitada porque Felipe VI había designado candidato a Pedro Sánchez. Mediante esa maniobra lo que querían era subordinar el poder popular hacia sus intereses. Es decir, a ellos no es que sean monárquicos, es que son monárquicos siempre que la institución monárquica les sirva para hacer sus intereses. Es por tanto que ante ese peligro nosotros debemos reaccionar y debemos ser propositivos hacia una alternativa republicana real que venga mediante el poder popular y mediante un gran consenso social que genere unos mejores niveles de vida. Sin más, pues os dejo un poco con la presentación de Giselle, que va a presentar al ponente. Muchas gracias. Muchas gracias a Granada Republicana, a UCAR, gracias a José Antonio, y me vaya a permitir también el agradecimiento extensible tanto al presidente honorífico como a Silvia, que fueron quien se puso en contacto conmigo para presentar este acto, y también agradeceros como profesora titular de esta casa, agradeceros que hayáis elegido una facultad como la de Ciencia Política y Sociología para hacer este tipo de actos. Creo que es necesario trasladar al ámbito académico, a la universidad pública, y reforzar a la universidad pública de lo que es el pensamiento crítico, y que en esta casa y en esta aula se hable de estas cuestiones. En este caso, la propuesta de ponencia venía por parte de Daniel Bernabé Marchena, y
Además de ser diplomado en Trabajo Social por la Universidad Complutense y de ser un conocido activista y analista político, me ha gustado mucho leer de su biografía y además lo remarca, y es que ha sido librero, porque yo creo que es una vocación frustrada mía y probablemente de muchos, ¿no? El hecho de tener mucho contacto con los libros, lo que le hace tener un discurso tan rico y tan enriquecedor, y por eso entendemos tan bien las cosas que nos cuenta. Muy rápidamente, porque yo no soy la protagonista de esta charla, pues bueno, su trayectoria empieza con su primera publicación de Derrotas y Victorias, en 2018 La trampa de la diversidad. Yo personalmente, ya se lo he comentado con anterioridad, soy más fan de Conciencia de clase en 2021 y bueno, se ha animado a la novela y en 2023 pues publica su primera novela en Planeta. Todavía no la he leído, los académicos tenemos estas cuestiones de que no leemos todas las cosas que nos gustarían, así que este verano es uno de mis deberes. Además, Daniel trabaja en Infolibre, en El País y en Hora 25, pues donde nos acostumbra a que le sigamos en su pensamiento. La conferencia hacia una tercera república trampista, Ayuso, Alvise y otra hierba, nos hace reflexionar un poco en lo que decía también José Antonio, y es un poco en esa cuestión de todos aquellos que tenemos el convencimiento de la República por fortalecimiento de lo que es los valores democráticos, ¿no? Y entendiendo que la República y el republicanismo tiene valores que tenemos muy asentados en nosotros mismos, cómo en la actualidad quizá esto pudiese ser un riesgo y cómo a lo mejor en este momento en términos sistémicos no es la mejor de las opciones. Sobre esta cuestión es sobre la que Daniel nos va a hablar y muchísimas gracias por venir y te doy la palabra. Muy bien. A ver qué tal, ¿me escucháis más o menos bien? Amigos, amigas, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Es un placer volver a Granada y además volver aquí a la Facultad de Ciencias Políticas y bueno, pues poder estar en contacto cara a cara con, entiendo, algunos de vosotros y vosotras que me leéis, ¿no? Dar las gracias, lo primero, pues a Granada Republicana, porque son quienes se han encargado de sacar adelante este acto, y por supuesto a Giselle García como representante de esta casa, ¿no? Hay una de las cosas por las que uno se siente afortunado y es por poder poner en palabras muchas veces acontecimientos que van pasando en la actualidad, pero que sobre todo algunas veces requieren de ver desde cierta perspectiva para ver cómo han ido evolucionando, ¿no? Esta es una conferencia un poco que lo que pretende es poner encima de la mesa una idea que es la capacidad de las derechas populistas contemporáneas para dañar lo institucional. Hasta hace relativamente poco tiempo a la derecha siempre se la asociaba con lo conservador y, por tanto, si queréis, con la defensa de lo establecido. Pero algo ha sucedido. Y lo que ha sucedido es fundamentalmente que en nuestro momento actual la derecha, las derechas, fundamentalmente casi de todo el orbe occidental, en una gran parte, se han vuelto completamente rupturistas. Y esta es la palabra, rupturismo. Son capaces de romper, incluso con su propia tradición, incluso con las propias instituciones liberales que antes defendían. Y esto provoca un desplazamiento del eje de prioridades e incluso de protagonismos, donde quedamos los de la izquierda, con toda la diversidad y variedad y bueno, diferentes posiciones que se pueden tener, teniendo que defender una democracia que muchas veces sabemos imperfecta y una democracia que sabemos que a pesar de que tiene muchos peros, es desde luego un avance histórico que está puesto literalmente en peligro, ¿no? Hoy mismo, hoy 26 de noviembre, Manuel Mariscal Zavala, diputado de Vox en las Cortes, ha dicho en una intervención que el franquismo fue una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación. Estas palabras, además de ser una infamia, si se hubieran pronunciado por un diputado del Parlamento español hace 15 años, hubieran paralizado el país. Esto hubiera sido hace 15 años un escándalo de tal magnitud
que este señor hubiera tenido que dimitir al día siguiente y el país, en cuanto a su debate público, se hubiera paralizado. Hace 5 años hubieran sido una polémica. Hoy ya no son nada. Hoy se inscriben en la normalidad. Es decir, basta ya de hablar de la irrupción de la extrema derecha, de la nueva... No, esto ya es nuestra normalidad. Una normalidad donde cabe el revisionismo histórico más atroz que pone en valor positivo la etapa más oscura que ha vivido España en los últimos 150 años. Las cosas cambian. Y cambian, ya lo digo, en un proceso de décadas, en un proceso de años, y vamos a iniciar en nuestro viaje. A mí siempre que doy las conferencias me gusta plantearlo como un viaje en el tiempo, que va a tener saltos adelante y atrás. Pues un 13 de junio del año 2021 se había producido una de las grandes protestas de la derecha en Madrid, en la Plaza de Colón, y resulta que Isabel Díaz Ayuso, un personaje importantísimo en toda esta historia, hace unas declaraciones al respecto de los recientes indultos que el Gobierno va a aprobar para los independentistas catalanes. Y dice: ¿qué va a hacer el rey de España? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto? Estas declaraciones, desde mi punto de vista, suponen una ruptura en toda regla con lo que el Partido Popular había seguido, había defendido desde mitad de los 90 en adelante. ¿De acuerdo? Probablemente desde mitad de los 90 hasta después del 2004 en alguna de sus vertientes, y ahora explicaré por qué. Ayuso lo que hace es situar una fina línea entre caer en una trampa y ser un traidor, que en una época de suspicacia como esta, y la palabra es importante, suspicacia, es muy delgada, entre ser un traidor y entre caer en una trampa, y sitúa nada más y nada menos que a un personaje de consenso, sobre todo para la derecha, como había sido siempre el rey, un rey nuevo, Felipe VI, ¿no? En los días posteriores, Casado, entonces presidente del PP, incluso Almeida, el alcalde de Madrid, intentan matizar las palabras de Ayuso, diciendo que la culpa la tiene toda Sánchez, pero que el rey es intocable. Y Ayuso dice que no. Ayuso se reafirma en sus palabras y dice: Sánchez ha tendido una trampa al rey. Me sigue pareciendo el mismo sonrojo, bochorno y humillación que el rey tenga que firmar estos indultos. Ni sonrojo, ni bochorno, ni humillación. Tasación constitucional de las funciones del rey, que es firmar las leyes que el Ejecutivo promulga y que el Parlamento saca adelante con sus votaciones, ¿de acuerdo? Algo que es la normalidad constitucional, Ayuso, en una declaración, lo transforma en algo fuera de lo que realmente tendría que suceder. Empieza a poner palabras muy interesantes como trampas, traidor, situando el proceso normal de la política española, con el cual se puede estar de acuerdo o no, pero insisto, es el proceso institucional normal de la política española como algo oscuro, como algo raro y como algo extraordinario. Realmente lo peligroso de este pasaje es que Ayuso deja dos ideas sobre la mesa. Si el rey no hace lo que nosotros queremos, que se atenga a las consecuencias. Esa es la primera idea que deja sobre la mesa. Las declaraciones de los políticos, y esto tenerla claro, se pueden dividir en dos variantes. Aquellas que se hacen sin pensar demasiado, cuando te ponen un canutazo delante, unos micrófonos, no sé qué, te hacen una pregunta, tú no lo has preparado muy bien y lo sueltas, o aquellas que están preparadas con escuadra y cartabón, y estas eran de ese segundo tipo. Ayuso es la cara visible de algo mucho más grande que ella misma, que trataremos en esta conferencia, y cuando habla dejando caer un mensaje, nunca es casual, sobre todo porque se le nota muchísimo cuando ella improvisa, tiene una capacidad nula de palabra, y cuando lo que dice está preparado. Estas declaraciones, evidentemente, iban con la intención de dañar al gobierno, iban con intención también de dañar a Casado. Mirad lo que yo digo y él no es capaz de decir, pero sobre todo también tenían una intención secundaria, que era ir situando determinadas piezas. Unas determinadas piezas que dicen que ojo con lo que haga el rey, y sobre todo que la forma normal de funcionar de nuestras instituciones, cuando hacen lo que ellos no quieren, no vale. Y este es un mensaje evidentemente peligrosísimo. Pero una pregunta, ¿esto se le ocurrió a Ayuso? ¿O esto ya había sucedido anteriormente en nuestra historia? Vayamos a finales de los 70,
pleno periodo de la transición, y resulta que Sabino Fernández Campo, el que fue, bueno, militar español, conde de la Torres y secretario jefe de la Casa Real del 77 al 93, a finales de los 90, en el 98, escribe en una publicación, Papeles y Memoria de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, un texto muy interesante titulado La Corona y la Constitución del 78. En el 98, hace 5 años que Fernández Campo ya no es un cargo institucional y está en uno de esos momentos del final de su vida profesional, una larga y profunda vida profesional en el más alto nivel de la institucionalidad española, donde este señor se le nota que tiene ganas de contar cosas. Y aquí en este documento cuenta diferentes cuestiones muy interesantes en torno al papel de la corona en los años finales de la transición, pero hay una parte que es especialmente significativa cuando habla de las reuniones que tuvo él mismo con el presidente de las Cortes en aquel entonces, Antonio Hernández Gil, para trasladarle, dice concretamente de manera oficiosa, sugerencias oportunas en cuanto a las facultades del monarca. Es decir, de lo que estaba hablando Fernández Campo con el presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil, era sobre los poderes del rey. Y cuando hablamos de los poderes del rey, de lo que estamos hablando es del nivel de democracia que iba a tener España. ¿Qué es lo que le pedía Fernández Campo? ¿Qué es lo que se dejó sobre la mesa en el año 78 con respecto al monarca Juan Carlos I? Pues, en principio, se quiso que el monarca pudiera desistir abiertamente de una disposición legal sometida a sanción. Y segundo, convocar referéndums sobre temas trascendentales para la nación que se plantearan de forma imprevisible, por encima de programas, promesas y acuerdos de partidos. Es decir, que al rey se le querían dar dos cosas. Uno, la capacidad de hacer referéndums, es decir, se le quería dar poder ejecutivo. Y dos, se le quería dar veto a las leyes, es decir, se le quería dar poder legislativo. Esto es lo que se propuso en el año 78, una democracia tutelada. Claro, dice Fernández Campo que eso se desechó porque en aquel momento las circunstancias no eran propicias. Las circunstancias, ¿sabéis lo que eran? El movimiento obrero organizado. En aquellos años, finales de la transición, bueno, finales, desde los años 70 en adelante, hay una frase de Nicolás Sartorius, histórico dirigente de comisiones obreras, que a mí me gusta bastante, que viene a decir lo siguiente, es que Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Se nos ha olvidado que en aquellos años el movimiento que experimentó la sociedad española, vehiculado fundamentalmente a través de sus partidos obreros y sobre todo sus sindicatos, especialmente comisiones obreras, fue lo suficientemente intenso, poderoso y permanente en el tiempo, en aquella década de los 70, especialmente desde el 72 hasta la galerna de huelgas de finales de la década, que consiguió alterar los planes que el franquismo tenía para la transición después de muerto el dictador. El primer gobierno de Arias Navarro, después de muerto Franco, tenía unos planes aún más limitados para la posible y futura democracia española, más allá como una democracia orgánica con algún partido permitido, algo así como lo que puede ser Marruecos ahora. Pero es que ya con la mesa de partidos constituida, ya con prácticamente unas elecciones a las puertas, ya con el momento de poder redactar la Constitución, todavía se estaba pensando en que el rey tuviera la capacidad de situarse por encima de los dos poderes del Estado, como son el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Y esto es muy importante, porque creo que se nos ha olvidado que en aquel momento, y se nos ha olvidado porque fíjate que creo que mi generación especialmente, la década pasada, el momento en que lo llamamos el quinquenio del descontento, en estos años que van del año 2008, el inicio de la gran recesión, hasta el año 2015, se necesitó poner encima de la mesa una narrativa que enfrentara lo nuevo contra lo viejo. Y en ese enfrentamiento de lo nuevo contra lo viejo se vino a tachar de acuerdo entre élites, prácticamente de traición, todo lo que ocurrió durante la transición, olvidando a los verdaderos protagonistas del momento. Evidentemente podemos juzgar y catalogar de diferentes maneras a lo que sucedió después del 78.
Pero lo cierto es que para llegar ahí hubo un esfuerzo ímprobo de la clase trabajadora española, de los hombres y mujeres del pueblo de este país, que organizados consiguieron torcer el brazo no solamente a los deseos de las élites en España, sino también a deseos de países como la República Federal Alemana y Estados Unidos. Y esto creo que es hora y momento de volver a reconocerlo y de dejar constancia de que los que participasteis, alguno de vosotros en aquellos años, el esfuerzo que hicisteis no fue ni mucho menos en balde, ¿no? Después de esta situación, sin embargo, el rey dejó de meterse en política, aparentemente, ¿no? Ese papel posterior de Juan Carlos I, posterior al 23F, ¿no? Fecha sustancial y fecha clave para entender la narrativa que se construyó en torno a Juan Carlos, le plantearon como alguien que fundamentalmente siempre pasaba por allí, que se dedicaba a otras cosas y que, bueno, pues su papel era el que era, ¿no? Andar un poco, ahora ya sabemos, de fiesta y de, ¿no? El caso es que no hay mejor seguro para un monarca que aparentar que no se entera muy bien de lo que está pasando y que él solo está para las cosas, bueno, en fin, de lo que se dieron cuenta en la Casa Real es que una vez superado aquel periodo no tenía mayor sentido el intentar que el rey tuviera ese corte constitucional, sino que el control democrático tendría que venir posteriormente por otros métodos, ¿no? Llega una fecha importante, yo creo que es el año 96, que es cuando José María Aznar gana las elecciones, ¿no? Son aquellos años donde yo siempre quiero recordar aquella serie de televisión Médico de Familia, ¿no? Protagonizada por Emilio Aragón. Médico de Familia es lo que anticipa la victoria de Aznar. Y no sé si es precisamente lo que funda ese periodo, ¿no? Esas series de televisión protagonizadas por elementos de clase media, por gente que parecía ya al margen de la política, que esas cosas de la transición, la lucha obrera, la organización, eran cosas antiguas y que, bueno, fundamentalmente lo que se necesitaba era un país exento de política, y esto es importante, y en manos de buenos gestores. Cuando Aznar gana, por apenas 230 y pico mil votos a la época final de Felipe González, lo que consigue no es solamente ganar unas elecciones, sino que las gana haciendo una tabla rasa, poniendo un velo de olvido sobre el ADN franquista de Alianza Popular, que se había convertido en el año 89, si no recuerdo mal, en el Partido Popular, ¿no? Es la transformación de la derecha española, con firmes raíces en el franquismo, en otra cosa, ¿no? Otra cosa mucho más simpática, mucho más de centro reformista, como en ese momento decía, que era capaz de invitar, de hacer cenas de escritores en la Moncloa. Andrés Trapiello cuenta en un artículo cómo Aznar, en una de esas cenas, Andrés Trapiello, el escritor, les enseñó la bandera republicana que tapó el féretro de Azaña, y que Aznar decía, este señor, dice, la doblaba y la desdoblaba la bandera, la tricolor, con tanto respeto, dice que su admiración no podía ser falsa. Esto decía Trapiello en un artículo, ¿no? Luis Antonio de Villana, el poeta, decía que Aznar buscaba intelectuales de izquierda no marxista. Aznar quería rodearse en esos momentos, quería ganarse la intelectualidad española progresista, entre otras cosas porque de la otra en esos momentos no existía o no parecía existir, y con Norma Duval y Bertín Osborne pues no les daba. Entonces pues necesitaban cubrirse de una u otra manera de una nueva pátina, de una derecha moderna europea, y esa idea es muy importante, ajena a la política. Ellos no venían a hacer política, lo que venían era a gestionar, ¿no? Esta auténtica mentira de la gestión neutra, de que bajo el neoliberalismo, que empezó a latir en los 90 con especial intensidad en este país, se podía hacer política sin tener ideología, ¿no? De hecho, en el año 1997, Aznar presenta Los cuadernos robados de Azaña, una presentación pública en la que pues, movió por completo el eje de lo que se suponía que el Partido Popular había sido, ¿no? De hecho, Aznar llegó a decir en algún mitin que él había sido un simpático progre de joven. En fin, cosas que la comunicación política, que es una disciplina que tú de hecho conoces, practicas, que debería servir para trasladar a los demás de la manera más efectiva las ideas que tú tienes,
acaba transformada en el devenir de los acontecimientos muchas veces en una manera de directamente engañar, ¿no?, a la gente. De hecho, Aznar en esta presentación destacó algunos consejos tácticos, y son muy interesantes, algunos consejos tácticos que Manuel Azaña daba en sus cuadernos, ¿no? Evitar el personalismo, no perder la serenidad, permitir el juego de las instituciones, no pensar con frases hechas, sacar buen fruto de los disparates de los demás y no dejarse sesgar por los velidosos titulares de los periódicos. Son interesantes esos consejos tácticos porque en los años sucesivos Aznar cometió todos los errores posibles en esta parte de esos consejos que él mismo se daba, ¿no? Es el momento, a partir del año 2000, en que llega la mayoría absoluta y ese simpático Aznar, ese señor que venía solamente a gestionar, se convierte en Aznar primero de España y tercero de las Azores. Y pasa de la vanidad a la amargura. Es un momento muy interesante porque Aznar gana con una mayoría absoluta indiscutible. En esos momentos está el milagro económico español de Rato, cuando la vivienda empieza a convertirse en bien de especulación, pero resulta que ocurre algo, que Aznar empieza a hacer una serie de reformas de derechas, profundamente de derechas, y empieza a recibir la contestación de la calle. Es un periodo de movilización muy interesante. Diría que tan interesante como el del 15M, pero que ha pasado muchísimo más, ha pasado al olvido de una manera más rápida, y sería interesante que alguien un día hiciera una relectura profunda del asunto. Pero del año 2001 al año 2004 ocurren muchas cosas en este país. Ocurre una reforma educativa que pone en pie de guerra pues, a la comunidad de secundaria y universitaria, la LOU. Ocurre una huelga general en el año 2002, una huelga general que podemos decir que queda en tablas. Ocurren las protestas contra la gestión del Prestige, de aquel petrolero que encalla en Galicia y llena las playas de Chapapote, una gran marea de solidaridad, pero también un gran fermento de, oye, nos habéis engañado, no os estáis contando toda la verdad. Esto de no contar la verdad y la mentira aparece por primera vez con fuerza en la sociedad española y resulta que unos años después lo vivimos con mucha intensidad en las jornadas posteriores al atentado del 11M. Es un atentado que todos podemos recordar cómo fundamentalmente el Partido Popular, creyendo asociar ese atentado a la guerra de Irak, acontecimiento clave en esos años. En febrero del 2003 se producen una de las manifestaciones más grandes por todo el país, y no solamente en España, sino en Europa, ¿no? Europa se moviliza de manera directa contra la agresión que Estados Unidos, el Reino Unido y algunos países secundarios como España pues plantean, ¿no?, contra Irak, el Irak bacista. Claro, esto a la sociedad la pone en esos momentos, la tensa y la lleva a un momento donde bueno, se ve que otra vez hay una movilización como no se había visto en todas las décadas precedentes, y al llegar al 11M el gobierno de Aznar teme que el atentado, la gente le vaya a culpar del atentado por la participación de España en esa guerra. Y en vez de reconocer desde el primer momento lo sucedido, miente a la sociedad española, ¿no? Y esto provoca una movilización sin precedentes en aquel momento por la utilización, ¿verdad?, de los teléfonos móviles, ¿no? Que hasta entonces habían sido, bueno, en esos momentos eran una herramienta novedosa, los SMS. Se convocan una serie de manifestaciones que cambian, parece, el sentido, ¿no?, de aquellas elecciones. Claro, aquí hay algo muy interesante, antes de seguir con la siguiente etapa, y es que en estos momentos Aznar comprende algo, que es que aunque él tiene la mayoría absoluta, la calle le da la espalda porque la hegemonía en España sigue siendo de izquierdas. ¿Qué es esto de la hegemonía, no? Hay explicaciones bien desarrolladas sobre el concepto, pero a mí hay una pequeña fábula que me viene a la mente y que la suelo contar en estos casos. Van dos jóvenes peces nadando por el océano y entonces se encuentran con un pez mayor, y el pez mayor, ¿no?, al encontrarse con ellos les dice: ¿qué tal, jóvenes? Buenos días, ¿cómo está hoy el agua? Y entonces los otros le responden: buenos días, bien. Siguen su camino nadando y ya le pregunta uno al otro: oye, ¿qué es el agua?
cuando algo está tan presente en nuestras vidas que somos incapaces de saber exactamente qué es, ¿no? Cuando aceptamos las cosas de una manera natural, cuando creemos que determinadas construcciones ideológicas de nuestra sociedad son lo normal, es que esas construcciones han alcanzado la capacidad de ser hegemónicas, ¿no? En aquel momento España era un país que ya había girado en muchos aspectos a la derecha, pero su centro, su base, la forma de entender el mundo y la sociedad seguía siendo todavía progresista, ¿no? Por eso Aznar no puede entender el por qué la sociedad le da la espalda, ¿no? Cuando hace poco le han votado. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de esa fecha sí lo empiezan a entender mucho mejor. Tiene que haber un cambio en la sociedad española, un cambio de raíz, un cambio que va a tardar mucho, en el que hay que invertir, en el que hay que poner dinero, esfuerzo, ganas para transformar el país, ¿de acuerdo? Y todo esto empieza en la derrota del Partido Popular tras el 11M, donde todo cambia, ¿no? La ultraderecha, hasta entonces absolutamente marginal, toma espacio en los nuevos canales de televisión que se dan aprovechando la llegada del TDT, ¿no? De la televisión digital terrestre, en aquello que se conoce como el TDT Party, una serie de tertulias en las que se empiezan a exponer elementos sin ningún ambaje de extrema derecha, pero que por aquel entonces eran aún vistos pues como algo prácticamente exótico, y que incluso se llegan a hacer lecturas desde el gobierno de Zapatero, que mal no les viene, porque mientras que haya un polo, bueno, completamente ajeno a la sociedad, que diga esas ideas, pues de vez en cuando la izquierda se va a tensar contra ellas, ¿no? Esto a mí me parece uno de los errores más grandes que se han cometido, ¿no? Dentro del Partido Popular hay muchas tensiones en esos años. Son los años en los que Esperanza Aguirre y Jiménez Los Santos son inmisericordios con Mariano Rajoy y le dan una y otra vez, y le insultan y le hacen la vida imposible. Incluso están a punto de desalojarle de la presidencia del Partido Popular en el Congreso de Valencia. Tanto es así que Rita Barberá es quien salva a Mariano Rajoy. Por eso luego, años después, cuando Rita Barberá cae en desgracia y acaba la pobre mujer en una habitación de hotel tomándose una tortilla y un whisky cola, que cenaba whisky cola, a mí me parece, en fin, algo admirable. Es ella quien le salva, pero años después Rajoy, muy en su línea, le da completamente la espalda, ¿no? Son años donde empieza a suceder algo que el Partido Popular empieza a transformarse, empieza a tener dos mitades. Una mitad representada por lo que representaba Rajoy, ¿no? Una mitad que no vamos a ponerle adjetivos, pero que seguía una serie de líneas. Y otra mitad, no sé si exactamente una mitad, pero sí un sector minoritario, poderoso, sin embargo, representado por Aznar y Aguirre, ¿no? Que se empieza, digamos, empieza a echar raíces en esos canales de televisión, en aquellas manifestaciones que se hacen contra la ley del matrimonio igualitario, manifestaciones contra el aborto, manifestaciones en las que se empieza a ver ya un sustrato que había estado agazapado y dormido en la sociedad española, pero que de repente empieza a tomar otra vez presencia de la realidad, ¿no? Y a todo esto hay una cena en el año 2007 donde Juan Carlos I expresa su preocupación por el ambiente de crispación previa al 12 de octubre. Y es ahí cuando Aguirre le dice al rey que debería ser, bueno, debería comprender mejor a Jiménez Los Santos. Y es cuando Juan Carlos entra en cólera, literalmente, da un golpe en la mesa y le dice que con Los Santos no va a tener ninguna... no tiene por qué comprenderle, y es más que ya ha hablado con Rouco Varela para que le dé un toque, porque Los Santos en aquel momento estaba en la COPE, ¿no? Estaba en la COPE y atacaba de manera inmisericordia al rey, al cual en esos momentos consideraban poco más que un elemento socialista, ¿no? Claro, todo esto en la sociedad española va pasando inadvertido, pero va dejando su pozo. Pozos como el de la conspiración que se radió a través de la emisora de Jiménez Los Santos y a través del periódico El Mundo, utilizando una serie de elementos hasta entonces prácticamente novedosos en la política española, como los peones negros, ¿no? Una oscura organización donde una serie de individuos coordinados por un periodista de tercera como Luis del Pino consiguen extender entre determinadas capas de la población aún muy minoritaria es la idea de que el 11M ha sido una gran conspiración donde está metida la ETA, Zapatero, la Guardia Civil, los servicios secretos de Marruecos, todo el mundo menos ellos.
Y esto es novedoso porque adelanta la cuestión de la conspiración en un momento donde en Estados Unidos es también naciente, hay conspiraciones en torno al atentado de las Torres Gemelas, es algo que se está empezando a sentir y que de momento todavía utiliza un incipiente Internet que no llega a todas las casas en esos momentos, pero que poco a poco en foros de discusión y otros lugares de discusión pública, ¿no?, en esos momentos empieza a tomar una cierta relevancia. Todo esto es sembrar cuidadosamente. Todo lo que estamos hablando de esta historia, es raro, ¿no?, que haya algún plan definido, que tú puedas, que la FAES piense algo en el año 2004 y que esto 20 años después dé un resultado concreto. La política no funciona así, casi mejor, ¿no?, pero desde luego que tú sí vas lanzando las semillas por el campo, ¿no? Alguna de ellas te brotará. Vamos rápido, como veis. Podríamos detenernos, por ejemplo, en elementos muy concretos, como la colocación de la bandera, la gran bandera rojigualda en Colón, ¿no?, en la plaza de Colón. Hasta entonces la bandera había sido un símbolo que había permanecido más bien apartado en la sociedad española. Como las victorias deportivas de la selección española de baloncesto, de fútbol, de Nadal, de Alonso, cogen la enseña y la convierten en algo popular, algo aparentemente desligado de la política, desligado del concepto de quien lleva una bandera rojigualda es un facha. Pasa a ser quien lleva una bandera rojigualda es alguien que está celebrando un éxito deportivo, y a partir de ahí pasa a la bandera vuelve otra vez a escena, ¿no? Vuelve otra vez a algo muy interesante que podéis indagar. Son como en los años finales del gobierno de Aznar, se establece una lucha con el PSOE en torno a una idea que es el patriotismo constitucional, que en aquellos momentos se piden para los congresos de diferentes partidos algunas ponencias en los que al menos el PSOE trata de dar una vertiente cívica a la cuestión nacional en España, ¿no? Llega la gran recesión, un tema de que seguramente habéis hablado muchas veces, ¿no? Años de turbación muy interesantes por lo que supusieron, una crisis económica que se ve transformada en una crisis de legitimidad, llega el 15M, Y resulta que en el año 2013 surge un partido político que se llama Vox, cuyas primeras imágenes en las redes son las de un tipo, hijo de un histórico del Partido Popular Vasco, subido en un banco en Sevilla dando un mitin a 2 o 3 personas con un megáfono. Todo el mundo se ríe de él en las redes, ¿no? Este partido se llama Vox. Y ese tipo, Santiago Abascal, es alguien que incluso ha aparecido en La Tuerca, el programa de debate de Pablo Iglesias. Es alguien con una escasa presencia en el Partido Popular, pero que ha sido amamantado, literalmente amamantado con dinero público, por Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre les ha mantenido ahí, esperando a crear una escisión del Partido Popular con la intención de hacerle más difícil la vida a Rajoy. Simplemente eso. Y a partir de 2013, Vox nace. Y un año después, que son las europeas, aquellas elecciones europeas donde Podemos obtiene tan buen resultado, las de junio del año 2014, Vox se queda tan solo a 100 y pico mil votos, si no recuerdo mal, de obtener eurodiputado. No les fue tan mal en aquellos momentos, pero es algo que pasa completamente desapercibido, ¿no? Llega el otoño rojigualdo de 2017, aquellos días, y estos son días esenciales, en los que todo este fermento que se ha ido sembrando cuidadosamente desde una década antes, desde que Aznar dice en el Congreso alrededor del año 2007, aquello de los atentados han sido planificados, no han sido planificados en desiertos lejanos y lejanas montañas, no recuerdo ahora mismo cómo lo dice bien. 10 años después, todo eso fructifica en algo, y fructifica en algo a raíz del intento secesionista catalán. El intento secesionista catalán es un hecho en sí mismo, pero yo mantengo que hay otro hecho de la misma importancia, de la misma profundidad, y que dentro de unos años será esencial para comprender lo que va a ser de este país, que es el otoño rojigualdo de 2017. La respuesta que la derecha da en la calle y que es su 15M. Un momento donde toda esa gente que había estado envenenándose 10 años, una década, solos en su casa viendo El gato al agua, resulta que salen a la calle y se encuentran con otra mucha gente que son como ellos. Y no hay nada más poderoso que el valor de la identidad. El hecho de salir a la calle y ver que el kiosquero, el del pan, tu vecino, está contigo en una manifestación.
Ese elemento es indispensable para entender qué ha sido de este país después, ¿no? Hay otro elemento clave, que es como Mariano Rajoy, después de ser desalojado de la presidencia del Gobierno mediante la moción de censura en el año 2018, da la espantada. Son aquellas imágenes, si recordáis, del maletín, ¿no?, de Soraya, del bolso de Soraya presidiendo el país, el fin de una época. Y Soraya Sáenz de Santamaría, la mujer más poderosa de España, la mujer más poderosa dentro del Partido Popular, con conexiones con todo el IBEX 35, una mujer respetada por el alto empresariado y las finanzas de este país, no consigue ganar el Congreso del Partido Popular. Casi todo el mundo, además, achaca este hecho a su disputa con María Dolores de Cospedal, algo que es cierto. Pero hay otro elemento por detrás, y es que hay un tercer candidato, que es Pablo Casado, que es el delfín de José María Aznar, con quien ha estado trabajando en Libia, para ver que podían entenderse con Gaddafi, esas cositas. Y Esperanza Aguirre es otro de esos muchachos que han amamantado a sus pechos. Resulta que gana el Congreso del Partido Popular con una idea: basta ya de complejos. Esa es la idea que Casado pone encima de la mesa. Basta ya de complejos. ¿Qué son los complejos para la derecha? El respetar la Constitución, la democracia, el decir que el franquismo fue una dictadura. Todo eso, cuando Casado estaba diciéndole a su militancia basta ya de complejos, es lo que la militancia entiende. Y esto plantea un serio problema no solo para el Partido Popular, sino para todo el país. Porque en un escenario normal, y este escenario no lo era, porque si recordáis ya en el mundo ha sucedido el Brexit en 2016 y ha ganado Trump en esas fechas, y Vox ha dejado de ser esa escisión para hacer daño a Mariano Rajoy, y gracias a sus contactos con Steve Bannon, uno de los intoxicadores de cabecera de Trump, ha tomado una vida propia, y la extrema derecha empieza a bullir en Europa, y resulta que el otoño rojigualdo les ha dado una fuerza, y Vox ya se ha convertido en algo muy diferente. Resulta que con todo eso encima de la mesa, esta falta de complejos hace que el Partido Popular nunca haga una reflexión necesaria, que es, oye, ¿por qué nos han plantado una moción de censura y por primera vez una moción de censura ha resultado triunfadora en el Parlamento y nos han echado? Pues por 3 razones, y ninguna de ellas las asumen, ¿eh? Una, la corrupción, que es mucho más siempre que una cuestión de honradez individual. El otro día lo decía en la radio a propósito del caso Coldo. O sea, lo de la corrupción es fundamentalmente la forma que el capitalismo toma en cada sociedad concreta. Las relaciones entre el poder económico y el poder político. Y tú, cuando te relacionas de una manera determinada con determinados individuos del poder económico, al final acabas desarrollando la corrupción como el que tiene unos hábitos terribles y, digamos, que acaba desarrollando enfermedades asociadas a esos hábitos, ¿no? Sí, la honradez es esencial para que el propio individuo no haga lo que tiene que hacer, pero son las circunstancias socioeconómicas las que permiten esa corrupción, ¿no? Eso el Partido Popular no hace, por supuesto, ninguna reflexión sobre ello, pero tampoco hace ninguna reflexión en cuanto a qué han sido sus políticas económicas. El Partido Popular ha sido el responsable de aplicar los mayores recortes en democracia, recortes de decenas de miles de millones de euros a sectores tan sensibles como la educación o sectores tan sensibles como la sanidad. Y si os dais cuenta, esto es el año 2018, en un par de años llega algo que se conoció como la pandemia, ¿no? Donde nos hubiera hecho falta que no nos hubieran recortado precisamente esos hospitales, ¿no? El caso es que, volviendo ya a nuestro presente pospandemia, ¿no? Este gesto de Ayuso que tiene con Felipe VI, esas declaraciones que hace, no fue una excepción, fue el recorrido lógico hasta llegar a ese punto, hasta que por un accidente más o menos histórico, que es que las elecciones del año 2019, el Partido Popular las tiene perdidas en Madrid, las tiene perdidas, porque tienen casos de corrupción, si recordáis el momento aquel de las cremas de Cristina Cifuentes, aquello es un desastre. Y entonces tienen que colocar a 2 figuras del banquillo para que se coman el marrón, y colocan a Almeida y colocan a Ayuso, pensando que van a perder las elecciones. Pero llega la izquierda en España, plantea su enésimo pitote y las elecciones las gana la izquierda, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, pero gracias a Ciudadanos, el partido que siempre estaba dispuesto a
un partido ni de derechas ni de izquierdas, siempre dispuesto a ayudar a la derecha, consiguen formar gobierno tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, y el dominio del Partido Popular en Madrid continúa, cosa que no es casual. Madrid es muy importante también en toda esa historia y luego veremos por qué, ¿no? El caso es que incluso cuando el rey se tiene que ir a Abu Dhabi, Juan Carlos, es una salida consensuada. El gobierno le busca esa salida para salvar a Felipe VI, que ha llegado unos años antes, en plena crisis, en una coronación que, si recordáis, están ahí las imágenes, está desierta, las calles de Madrid están desiertas. Es un momento donde todo el mundo da la espalda a Felipe VI. Y Felipe VI se ha jugado su imagen y su presencia dando un discurso durísimo y muy de parte en las jornadas del 1 de octubre catalán, dejándole muy marcado en un momento muy complicado para él, ¿no? Si a esto le sumas el gran escándalo de su padre en plena pandemia, el rey está en una posición en esos años, en un peligro estratégico enorme, y bueno, para que pueda continuar, porque nadie quiere que en esos momentos caiga, se le ofrece una salida a Juan Carlos: váyase usted de aquí, quítese de en medio, que los focos no le den y ya veremos luego, ¿no? Esa salida, los sectores más reaccionarios ni siquiera la comprenden, ni siquiera comprenden que la salida de Juan Carlos I está significando salvar a su hijo. Tanto es así que hay un momento en que cargan de nuevo contra el gobierno. Es una conspiración para traer a la República, cuando es justo lo contrario, ¿no? De esa situación, de ese peligro estratégico, es de donde hay que leer los guiños de Letizia Ortiz, la reina, hacia el progresismo en España. Ella es perfectamente consciente, más allá de sus deseos, de sus afinidades, de lo que sea, Letizia es perfectamente consciente que si sus hijas quieren regir en este país, la institución de la monarquía no puede divorciarse en absoluto del progresismo en España, representado especialmente en el PSOE, porque si eso ocurre y el rey acaba siendo una figura de parte, como le estaban conduciendo los sectores más reaccionarios, entre ellos Ayuso, la monarquía tiene las horas tarde o temprano contadas, ¿no? Y Letizia Ortiz, que probablemente sea de ahí dentro de ese universo real, probablemente una de las figuras más inteligentes y que mejor comprende cuál es el escenario actual, pues tiene esos gestos con Sánchez en algunos actos, ¿no? Tiene gestos que claramente parecen distanciarla de este núcleo oscuro, ¿no? El caso es que todo esto, todo este camino que os he ido desgranando, se traduce en que la derecha, pospandemia, surge en España una nueva derecha populista, representada en Vox, pero también y especialmente representada por Ayuso, porque Ayuso no es la presidenta de una comunidad autónoma. Ayuso es mucho más. De hecho, a nivel institucional, Moreno Bonilla, que es alguien cuya figura a mí no me deja de sorprender, ¿no? Porque se lo comen las señoras, ¿no? Ha conseguido trazarse un aura del suegro, ¿no? Con el que quieres ir a tomar el vermú y la ensaladilla el domingo, ¿no? Es el buen yerno. Un poco esa figura, ¿no?, ausente de la política. La política la hacen otros. Yo solo tomo ensaladilla y vermú con la gente que quiero, ¿no? Y esa figura, bueno, pues tiene un cierto éxito, pero es sin duda alguna el presidente de una comunidad importantísima como es Andalucía, por población y por otros factores. Ayuso es más importante que Moreno Bonilla, no por cuestiones económicas, no solo por eso, es sobre todo porque tiene un ejército de medios a su disposición que ha regado con dinero público para que la defiendan pase lo que pase. Ayuso es la cara visible de un sector que lo que pretende, y lo digo ya claramente, es la involución reaccionaria de España. Y ahora viene la segunda parte, ¿no? Este artículo, yo escribí un artículo en el año 2021 contando un poco todo esto, analizando un poco los movimientos de Ayuso, el por qué había criticado al rey, ¿no? Y lo titulé Ayuso y el 10º hombre. Claro, el 10º hombre, ¿por qué? El 10º hombre es una teoría que viene a decir que en un consejo, en una reunión, en un gabinete de análisis de 10 personas, una de ellas, cuando 9 están de acuerdo, siempre tiene que defender una opinión contraria, para tener incluso en el radar aquello que parece que no puede suceder, aquello que es totalmente excepcional, pero que siempre hay que tenerlo encima de la mesa por si acaso. Por eso en el año 2021 titulé este artículo Ayuso y el 10º hombre,
no por el hecho de que objetivamente hubiera un plan cerrado para instaurar una tercera república, pero sí por el hecho de que la derecha populista en España había empezado a traspasar una serie de líneas rojas que hasta entonces no habían traspasado. Y que para decir esto se tenía que plantear de una u otra manera como la opinión del 10º hombre. 4 años después, estamos en el año 2024, 3 años y pico después de escribir este artículo, no solamente no me hubiera hecho falta poner este antetítulo, sino que prácticamente hubiera tenido que afirmar todo lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? De marzo, y ahora vamos a ir con cierta agilidad. ¿A qué hora empezamos la conferencia? Lo digo pues ahora cómo voy de tiempo. Empezamos a las 7:10. A las 7:10. Pues me he comido prácticamente todo y no llevo ni la mitad. Bueno, voy a intentar más o menos resumiros una serie de ideas y a cuarto así he terminado. Sucesos desde estos hechos, ¿no? Entre marzo del 2020 y junio del 2020 llega la pandemia. ¿Os recordáis? Aquello de tener que cerrarnos en casa por un virus que afecta a toda la población mundial, un momento de auténtica quiebra de todos los niveles. En esos meses, sectores de la derecha de este país plantean algo que se llamó el gobierno de concentración nacional. Es algo que aparece en diferentes editoriales de diferentes periódicos, defendiendo que ante los sucesos que estaban acaeciendo en el país, que el recién gobierno formado de coalición progresista, el primero en incluir a la izquierda en 80 años, desde la Segunda República, debía ser rápidamente sustituido por un gobierno de concentración que englosara todas las fuerzas políticas. Es ese momento donde Ayuso y Ana Rosa Quintana tienen una serie de coincidencias muy interesantes, vamos a dejarlo ahí, que acaban deviniendo en una serie de cacerolazos, aquellos cacerolazos de los pijos de la calle Núñez de Balboa en Madrid, pero cuya intención es extenderlo al resto de España, ¿no? Y es el momento donde ocurre algo muy interesante, que se denomina el informe Albatros o la operación Albatros. Fijaos que hay un periodista, se llama Joaquín Abad, un periodista oscurísimo que nadie recordaba, que es en un panfleto de extrema derecha digital, un panfleto que se dedica a sacar artículos contra las vacunas en ese momento y cosas así, publica un supuesto informe Albatros, que es un informe para que el ejército teóricamente tenía planes de una situación de enorme contingencia como esta de tomar el control del país. Es mentira, no había esos planes, pero lo primero para que algo suceda es dejarlo caer, ponerlo encima de la mesa, dejarlo en el debate público. Curiosamente, este tipo, Joaquín Abad, es quien es contactado por Tejero en el 23F, cuando Tejero está dentro del Congreso, para sacar sus comunicados hacia afuera. Pues este tipo, 40 años después, es el que quiere intoxicar, y este supuesto informe Albatros se pasea por diferentes despachos de la capital de España, despachos e incluso se llega a mandar a diferentes chats de militares con diferentes mensajes. Hay una confusión, se trata de promover la confusión esos días. Es el momento en que los jueces, justo después del confinamiento, empiezan a adaptar una serie de casos, los cuales no tienen ningún recorrido judicial, no van a tener una sentencia, pero que permiten, mediante los procesos, que existan una serie de consecuencias políticas, siempre que además una prensa afín adquiera y dé relevancia a estos casos, ¿no? Es un cambio fundamental. En diciembre del 2020 es cuando sale a la luz que hay un chat de militares retirados que llaman al fusilamiento de 26 millones de hijos de puta, ¿no? Y resulta que José Ignacio Domínguez, en hora 25, el histórico militar de la UME, la Unión Militar Democrática, dice: ha habido un movimiento para el pronunciamiento militar. Ellos aspiran a que haya una dictadura. Empezaron a tratar de movilizar al resto de las promociones del aire y contactaron con las de tierra. Como desistieron de ver al rey, acordaron lo de las cartas y movilizar a los demás. No solo se conformaron con eso. Y afirma, es un movimiento. Todo esto viene del momento en el que se intenta renovar, mejor dicho, el Consejo General del Poder Judicial. Es bloqueado por el PP y ante eso una serie de militares escriben cartas a Europa. A ver qué era lo que ocurría, ¿no? España iba a caer en una terrible dictadura. ¿Por qué? Porque una vez más se estaban siguiendo los cauces institucionales normales, pero en el momento en que no les cuadra, elevan el nivel
hasta un punto pues de lo que José Ignacio Domínguez nos decía, ¿no? En el año 2021, en mayo, Ayuso gana las elecciones autonómicas y es el momento en que toda esta política es refrendada por las urnas. Es el momento en que Ayuso deja de ser esa sorpresa, ese banquillo, y se convierte en la líder de la reacción en España, por encima, afirmo, de Abascal. En febrero del 2022 cae Casado. Es el momento en que el presidente del Partido Popular denuncia un posible caso de corrupción que afecta al hermano de Ayuso y es desalojado del poder en menos de 48 horas por parte de un entramado mediático al servicio de Ayuso. En diciembre de 2022 ocurre un hecho también de extraordinaria gravedad. El Tribunal Constitucional, en ese momento de mayoría conservadora, bloquea al poder legislativo de este país. Es el momento en que se va a votar una reforma de ese poder y el Constitucional bloquea el Senado y el Congreso, evitando que se vote. Esto es la primera vez que sucede. Entre junio del año 2022 y julio del año 2023 sucede el llamado bulo del pucherazo. Un hecho que he tratado con especial insistencia, hay un artículo en Infolibre explicando todos los pormenores y básicamente consiste, y esto es muy interesante, en cómo el Partido Popular, a partir de junio de 2022, con insistencia por boca de González Pons, lanza la idea de que algo oscuro se está preparando para alterar las elecciones del año que viene, en aquel momento, ¿no? Lo deja caer, lo insinúa, lo deja encima de la mesa. No son unas declaraciones casuales, es algo pensado, porque tanto Cuca Gamarra como Feijóo en los días posteriores dicen lo mismo. Dicen lo mismo, que dicen, bueno, cuidado que Sánchez con Indra, ¿no? Este bulo de Indra, ¿no? Indra es la empresa, como sabéis, que lo que se encarga, una vez que los votos los recuentan los ciudadanos, esos votos se llevan luego bajo custodia policial a un juez y de ahí a la Junta Electoral para que se cuenten, para que se custodien una vez que han sido contados. Indra es una empresa que se presenta a concurso y lo que hace es que esos datos los da a conocer a los medios de comunicación para que así podamos en un par de horas, los centraliza, conocer el resultado de las elecciones. Se cambia el presidente de Indra, como ha pasado siempre que hay un cambio de gobierno, y eso les da pie a decir que junto con el cambio en Indra, junto con el cambio en Correos y junto con alguna cosa más, se está preparando un asalto institucional, ¿no? Claro, ¿cuál es la cuestión? Esto es muy interesante. En todo este año, esto que el Partido Popular desliza, luego llegan por debajo los Javier Negre y compañía y en sus mediante sus herramientas digitales, estos ya directamente hablan de Sánchez va a dar un golpe de Estado en España. Sí, la mentira se subcontrata, y esto es importante entenderlo. No hay dos derechas, no hay una derecha razonable y una derecha que ha cruzado todas las líneas rojas. No, hay una derecha que sugiere, una derecha que deja caer, una derecha que deja encima de la mesa cosas y otra derecha que coge eso y lo transforma en hechos directamente agresivos y constatables, ¿no? Leedlo si podéis, es interesante. En noviembre del 2023 llegamos a la investidura de Sánchez, donde José María Aznar pronuncia los días previos a aquella famosa sentencia, porque no es una frase, es una sentencia, del que pueda hacer que haga. Y a partir de ahí, del que pueda hacer que haga, hemos vivido un año y pico, donde ha sucedido de todo, donde directamente hay una parte del Poder Judicial, de los altos jueces en los altos tribunales, que lo que han llevado adelante, bueno, pues son una serie de posiciones en sus procesos de instrucción que han dejado, que han tenido sin duda alguna consecuencias políticas en toda la negociación de la amnistía, un tema que, si os dais cuenta, es como si hubiera pasado ya absoluto al olvido, ¿no? Y por último, tras esta guerra judicial contra la amnistía, hemos visto desde marzo de este año cómo ha estallado el escándalo del novio de Ayuso, ¿no? Claro, un escándalo que puede, no voy a entrar en él ahora mismo, ¿no? Pero es mucho más que un fraude fiscal por parte de este individuo. Y que vemos que este escándalo, que alguien directamente de fraude a Hacienda acaba convirtiéndose unos meses después en un caso contra el fiscal general del Estado, ¿no? Esta es la capacidad que determinado instrumento tienen, ¿no?
Y por último llegamos a junio del año 2024, donde aparece un elemento llamado Alvise, que poco a poco ha ido ganando desde el año 2020, desde la pandemia, fuerza en este país y acaba obteniendo un resultado notable en esas elecciones autonómicas. Todos estos hechos, que he ido pasando por ellos de una manera acelerada, me parece que son lo suficientemente graves y lo suficientemente descriptivos para entender que hay una derecha en este país que está encabezada por Isabel Díaz Ayuso y que tiene una relación abierta con Vox, que son capaces de alterar por completo la institucionalidad del país, de utilizar resortes, tanto privados, es decir, sobre todo los medios de comunicación, como institucionales, es decir, aquellos elementos que tienen sobre todo que ver con la justicia, para transformar por completo la normalidad que estamos viviendo a muchos niveles, especialmente al económico, y transformar este país en una suerte de Vietnam, donde no hay semana en el que no parezca que esto se vaya a hundir, ¿no? Claro, todo esto sucede en un momento en el que ocurre algo que es que hace unas semanas Donald Trump vuelve a ganar las elecciones norteamericanas, ¿no? Esto da para otra conferencia, pero creo que en España no le hemos dado, y especialmente en la izquierda, no le hemos dado la suficiente importancia a la victoria de Trump. Por una cosa lógica, ¿no? Oye, si este señor ya ganó y ya gobernó, ¿qué más da que vuelva a ganar? No puede pasar nada tan malo. Es más, mira a Biden lo que ha hecho en Palestina, algo que es cierto y tal y cual, ¿no? O lo que ha dejado hacer en Palestina, ¿no? Claro, hay una diferencia fundamental, y es que esta vez Trump viene con plan incluido. Y viene con plan porque a Trump se han asociado una serie de millonarios tecnológicos de las empresas en California, que fundamentalmente son gente que tiene un plan de alteración de la democracia a todos los niveles, ¿no? Está Elon Musk, al que todos conocéis, la figura más visible de todo este conglomerado, que junto con Vivek Ramaswamy, un tipo que hizo fortuna en la empresa farmacéutica, han sido puestos al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, un departamento que va a valer para los recortes públicos y también como de represalia y purga contra aquellos altos funcionarios no afines a la administración Trump, ¿no? Y por supuesto para poner por encima los intereses privados. Esto es un cambio sustancial, es el momento en que los millonarios, los multimillonarios, van a controlar la administración estadounidense y la van a poner a su servicio, ¿no? Pero no solamente eso. En junio de este año, del año 2024, hubo una cena en San Francisco, que es el centro de este poder, digamos, tecnológico, donde con un cubierto de $100.000, varios de estos millonarios le dijeron a Donald Trump: tu vicepresidente tiene que ser este. Este es J.D. Vance, es un tipo que tuvo éxito con un libro, ¿no?, de presunto carácter obrerista, y que ha sido sobre todo promocionado por un individuo muy oscuro llamado Peter Thiel, con el cual tenéis que quedaros con este nombre, porque es alguien que junto con Musk ha tenido algo interesante, que es que ha tenido un origen sudafricano. Alguien que se ha educado en la Sudáfrica del apartheid, es alguien que indudablemente tiene un concepto de la clase y de la desigualdad muy marcado. Esta gente lo que busca, de hecho Peter Thiel tiene orígenes alemanes, como los Boers, ¿no? Y hace unos meses hizo una declaración muy obvia. Dijo: la democracia, sea lo que sea, está exhausta y nosotros debemos aprovechar esta oportunidad. Esto es lo que dijo, ¿de acuerdo? Evidentemente la cercanía de estos millonarios a Trump viene por su lucha contra China, ¿no? China se les está comiendo por los pies y necesitan que el Estado norteamericano vuelva a ser intervencionista y proteja sus negocios tecnológicos, pero tienen mucho más, tienen empresas y tienen herramientas y tienen capacidad para construir, digamos, un castillo en el que encerrarse dentro y dejar que la sociedad norteamericana cambie por completo, ¿no? El poder de esta gente, y esto por desgracia lo tengo que resumir mucho, viene de las redes sociales, de unas redes sociales que todos más o menos sabemos que son caldo de mentiras pero que no somos conscientes de cómo son utilizadas realmente, ¿no? Este siglo se le ha llamado el siglo de la dopamina, porque desde que se introdujo en nuestras vidas el me gusta, el like,
resulta que las redes sociales tomaron un nuevo elemento, que es que hace que nuestro cerebro segregue más dopamina cada vez que recibimos esas interacciones. La dopamina es un neurotransmisor que lo que nos provoca es que busquemos algo con interés, ¿no? Vale, ¿no? Es un desarrollo evolutivo para que los seres humanos buscáramos comida, tuviéramos sexo, Es la sustancia de las emociones, igual que la serotonina es la sustancia de la felicidad tranquila, la dopamina es la sustancia el neurotransmisor de las emociones. Y esto hace que las redes sociales, desde que apareció ese me gusta, que cambió no solamente Internet, sino que probablemente cambió el mundo, pasáramos cada vez más tiempo en ellas, ¿no? ¿Por qué quieren que pasemos tanto tiempo en redes sociales? Para que dejemos nuestros datos. Cada uno por uno, los datos les son completamente... no les interesan, pero cuando dejamos una gran cantidad de datos, tienen capacidad de conocer la sociedad mucho mejor de lo que creemos. Incluso tienen capacidad de hacer predicciones, ¿de acuerdo? Tienen capacidad de anticiparse, y esta es la palabra, ¿no? Tienen herramientas como Palantir, una empresa que fue fundada con capital puesto por la CIA, en la cual está Peter Thiel, ¿no?, en el Consejo de Administración, que teóricamente lo que desarrolla son herramientas militares para saber cómo piensa el enemigo antes de que el enemigo sepa lo que está pensando. Y todo esto lo hacen con un análisis de datos, ¿no?, con un análisis de muchísimos datos, ¿no? Esto aplicado al elemento civil, ¿no?, está teniendo los efectos que está teniendo, ¿no? Alfred Hugenberg era un industrial alemán de los años 30 que apoyó al partido nazi. Realmente él tenía su propio partido, un partido ultraconservador, pero siempre llegó al final acabó llegando a acuerdos con los nazis, y a diferencia de otros industriales que les dieron dinero, Hugenberg lo que comprendió fue el poder del mensaje y se dedicó a comprar periódicos, a comprar incluso agencias de publicidad, por entonces bastante novedosas, e incluso a invertir en cine, a comprar salas de cine y poder él rodar sus propios materiales. Entendió Hugenberg perfectamente la capacidad de fuerza que tenía la comunicación en la sociedad moderna junto con las novedosas emisoras de radios, ¿no? Ahora, la capacidad de alterar esta sociedad se comprende, yo creo, en una frase, que es que cada uno de nosotros podemos pensar lo que queramos, pero solo se va a escuchar a quien piense como dice el algoritmo. Y el algoritmo es lo que básicamente controla las redes sociales, es propiedad de esta gente, ¿no? Todo esto lo que nos pone es en un escenario donde no solamente es en España como país aislado, en el que está sucediendo una reconfiguración de la derecha, de haber sido una derecha conservadora a convertirse en una derecha rupturista, sino que en el propio Estados Unidos, el GOP, el Partido Republicano, ha quedado completamente subsumido y devorado por el movimiento MAGA, ¿no? El Make America Great Again, ¿no? Esto, sin duda alguna, nos sitúa ante un escenario inquietante. En la última parte de la conferencia, que es, oye, ¿y qué hacemos? Si os parece, la tratamos después de que, si quieres intervenir tú un poquito, o si queréis vosotros hacer preguntas, y ya para acabar un poco vemos el escenario que se nos abre después, si os parece. Gracias por vuestra atención. Un poquito de agua. No, allí no hay agua, digo. Que no hay, espera. Vamos a bajar un poco. Sí. Bueno, pues utilizando el privilegio de estar en la mesa, voy a abrir un poco el debate. Muchas gracias, Daniel, por el repaso que has hecho. Es una pena que esto sea por la tarde y no pueda obligar a mis estudiantes de comportamiento político a venir, porque has dado una clase magistral sobre comportamiento político electoral. Has hablado efectivamente de... Me voy a coger el truco, ¿no?, de lo de médico de familia, aunque mis estudiantes esto no saben por edad esto qué es, ¿no? Pero sí es cierto que estamos instalados en la teoría del modelo de la elección racional, donde nos han trasladado pues que elegimos porque es lo mejor para nosotros, ¿no? Pero en realidad lo que ha estado trabajando la derecha es el modelo psicosocial del refuerzo partidista. Ha ido sembrando efectivamente cosas para, en un momento determinado, hacer una estimulación cognitiva y despertar precisamente
precisamente esto, ¿no? Ha sido como ese viaje al centro, ¿no?, del que hablabas, ¿no? El Partido Popular, el gran logro que hay que reconocerle a Fraga, ¿no?, es convertir a Alianza Popular en el Partido Popular, porque consigue de alguna manera transformar una extrema derecha en, bueno, una formación política que aglutina en torno al centro, ¿no?, que el centro ya sabemos que no existe, pero bueno, trata como de hacer esto. Esta tormenta perfecta viene también favorecida en términos sistémicos en lo que los politólogos llamamos la desideologización de los partidos políticos y la transformación en catch-all party, ¿no? En partidos atrápalo todo. La ideología ya no importa, parece que no importa, y entonces yo necesito hablar de cosas de una manera tan general que parezca que todo el mundo me puede votar, ¿no? Esto unido a ese refuerzo partidista, ¿no?, a esas miguitas que hemos ido dejando, pues van a ir haciéndome el juego, ¿no? Te voy a recoger el guante de que la comunicación política no que parece como la mala de la película. Yo creo que, bueno, un poco como científica social y por hacer la broma un poco, sí, sí, sí. Está injustamente tratada, ¿no? Y esto ya Lakoff, en No pienses en un elefante, habla de las trampas en las que caen, en su libro No pienses en el elefante, en las trampas en las que caen los demócratas y los republicanos, ¿no? En este caso, yo es que creo, no es que la comunicación política sea como el arte de hacer lo malo bueno, ¿no?, sino que realmente el progresismo no ha sabido utilizar las herramientas. Hemos caído en la trampa del menosprecio, lo hablábamos a mediodía, Lakoff, ¿no?, cuando habla de la trampa del menosprecio, nos creemos intelectualmente superiores y creemos que tenemos la razón y, por lo tanto, pues no entramos a construir marcos y a crear referencias, ¿no? Me parece muy interesante lo que hablas con respecto al auge de los medios de comunicación, a esa democratización que también suponen las redes sociales. Y yo siempre he sostenido que no es que tengamos más fascistas, es que los fascistas han perdido la vergüenza de decir que lo son. Esto es lo que Noel Newman, ¿no?, habla de la teoría de la espiral del silencio, se ha roto. Entonces, pues mi opinión es que hay que matar a 12 millones de personas. Pues como es tu opinión hay que respetarla. Bueno, en este sentido, sí me parece muy, muy interesante lo que hablas sobre ese reclutamiento de información, el papel de las nuevas tecnologías, ¿no? Como un poco este planteamiento, o sea, hemos hablado del pasado, has hecho un magnífico repaso con todas estas cuestiones, pero esa teoría de la conspiración que se retroalimenta, esa estimulación cognitiva, esa necesidad de dopamina que se fomenta en el ámbito de las redes sociales, realmente lo que están haciendo los que llevamos haciendo los científicos sociales toda la vida, que es estandarizar conductas, esto lo hace el behaviorismo, ¿no?, que estandariza conductas, patrones en la naturaleza y predice modelos. O sea, no es nada nuevo, me refiero, es una simple reorganización en cuanto a medios técnicos, que sí hay una evolución muy grande, pero me refiero, no están inventando nada, están sabiendo utilizar quizá mejor los recursos y las herramientas que pueden tener a su alcance. Quizá, en este caso, la parte progresista de este país nos estamos equivocando en muchas de las cosas. Por tanto, me interesa muchísimo saber tus propuestas, en qué sentido van. Muy bien. Bueno. Oye, gracias. Yo creo que un poco antes de ir a las propuestas de situación deberíamos dar un poco la palabra también al público. Claro. Y ver pues preguntas, opiniones, reflexiones, sobre todo más preguntas, ¿no?, que reflexiones sobre este tema. Entonces, ¿alguien quiere intervenir del público? Sí. Os escucho a todos. Os escucho a todos si os parece y ya luego. Creo que tengo voz para sí. Todos. Hace poco leí un libro en donde una de las frases estas de comienzo del libro se dice: solo se considera verdad lo que todos repiten. El libro es un libro de 1970 sobre la Andalucía Alta, que fue Premio Nacional de Literatura durante 6 horas, porque enseguida Carlos Robles Piquer
cuñado de Fraga, pues dijo que se hablaba mal del ejército y se censuró y se quitó. Pero me refiero a la idea esa de por qué estamos continuamente en el bulo, que es lo que nos llega a todos continuamente, y no se hace nada por evitar eso. Es decir, no hay castigo absoluto, aunque no solo sea un castigo, digamos, económico, físico, sino separación de la gente. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Ferrera, en cuanto a que se ha demostrado que gracias a lo que él publicaba y decía, pues había partidos que perdían votos, por ejemplo. Pues todos sabemos que el votar a un partido pues significa que ese partido puede hacer lo que piensa que es algo bueno para los ciudadanos. Me estoy refiriendo principalmente a Podemos. Pues eso hizo mucho daño y él sigue dirigiendo un espacio de noticias. Una persona que mintió y que después se vio que eso era mentira, hay vídeos y datos en ese tema. Eso por un lado. Por otro lado, pienso, yo siempre he sido republicano, he luchado por UCA con mis amigos de Sevilla, de Juan Morillo y mucha gente que yo aprecio mucho. Y por otro lado, pienso que la democracia, tal como está concebida actualmente, es un engaño para todos. En Estados Unidos ha salido como presidente una persona que con las leyes de allí lo ha hecho mal, que tiene varios, ¿no? 35 juicios perdidos y que, entre otras cosas, vamos, ha ido contra la misma democracia. Y por otro lado, ¿qué alternativa había allí de cambiar este tipo de gente? Otra persona que estaba a favor del genocidio, cómplice del genocidio con los palestinos. ¿Qué alternativa habría a nosotros que defendíamos que eso es un genocidio o que eso no es? No había alternativa allí de voto a gente que no estuviera de acuerdo con eso. Eso es democracia. Bueno, y sobre todo la reflexión mía es en dónde estamos, cómo podemos las personas que queremos cambiar esto encontrar una salida. Pues muy bien, yo creo que eso es lo que estamos aquí. Ahora intentaremos dar algo de pincelada de respuesta sobre esa reflexión de cómo podemos cambiar eso. Tenía una... Bueno, antes de nada, felicitar a Daniel. Me ha gustado mucho la conferencia. He leído tus libros, por tanto, conozco tu pensamiento, pero por eso venía a verte, porque me gusta mucho cómo relatas todo el periodo que aconteció en los últimos 20 años, especialmente. Yo voy a hacer una pregunta con respecto al tema de las redes sociales. Estaba esperando el momento en el que saliera, porque creo que eso, especialmente en los últimos tiempos, es lo que ha determinado muchos de los procesos que se han visto. Y voy a entroncar con lo que ha dicho Giselle, porque, claro, todos los negros y todo esto que había al principio, que llevan 4 o 5 años haciendo bulos en redes sociales, pero además de manera muy burda, porque no estamos hablando de gente fina, sino que es gente que hace verdaderas ridiculeces, que al principio nos reíamos de ellos, han conseguido
han conseguido, hay que decirlo, que poner, por ejemplo, a gente como Alvise está ahí en el Europarlamento. Entonces, cuando decimos que la izquierda no hemos sabido ver eso y demás, ¿hasta qué punto a la izquierda nos interesa hacer las cosas de esa manera? Porque es que creo que ahora mismo ellos están haciendo las cosas de una forma que les está dando rédito. No sé hasta qué punto eso llegará, pero yo no sé si a nosotros, que queremos de alguna forma ver el mundo de otra forma, cambiarlo y demás, nos interesa entrar precisamente en esas prácticas. Y si no entramos en esas prácticas, ¿cómo conseguimos doblegarles, ¿no? Porque ahora mismo yo lo veo muy complicado. Esa es mi pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, primero. Sí, perdona, te cede el turno. Mira, una cuestión, vamos a ver, cuando estás planteando, claro, ha sido un poco un tema de rememoración histórica, de contextualizar históricamente un poco cómo estamos, donde estamos ahora, con Ayuso, Alvise y otras cosas. Pero a mí hay un tema que yo creo que hay que ver, supongo que lo tocarás también, cuando hablabas de que todo esto está muy dirigido. Yo coincido plenamente, es decir, cada vez que suelta algo, Ayuso en especial, dices, ya está, algo pasa. No hay más que ver cómo ha ido, lo que has comentado, cómo está ahora mismo el fiscal en la picota, pero es que seguramente Sánchez va a estar en la picota también. Es aquí, eso es lo que opino. Porque evidentemente con el lawfare que se está generando, y ya que se han tirado al monte de una forma absoluta, bueno, pues esto va a pasar. Pero hay un tema para mí fundamental, y es que esto está articulado a nivel internacional. Es decir, que aquí Ayuso no es que ya sea lista y lo tiene muy pensado, sino que hay una relación internacional, que es que Ayuso es la voz de todo, no me acuerdo cómo le llaman, el lobby tal, bueno, que no tenemos más que ver en Europa ahora mismo, que han conseguido meter a un fascista en las instituciones europeas, a base de, bueno, pues el juego de la gana, no sé qué, pero han conseguido, y ya en Europa, en la famosa Europa, que ponía la línea roja, ya tenemos a un vicepresidente fascista directamente. Entonces, vamos a hacer una tercera república trumpista, es decir, tenemos que seguir batallando por una república, romper con la monarquía, que yo creo que sí, evidentemente, pero si esto se hace, ¿quién va a ganar finalmente el tema? Es decir, que es un poco el debate que estábamos haciendo. Y yo creo que contextualizarlo en cómo de alguna forma todos los elementos internacionales ya están trabajando pues, con los medios de comunicación, con la TAP, con la cual, y generando además, vamos, que yo lo veo venir, es que quiero decir, es que yo lo veo absolutamente encarrilado. ¿Cómo lo combatimos? Pues yo coincido en un tema, es decir, la izquierda a lo mejor no puede utilizar las mismas formas de fakes y tal, pero desde luego lo que no podemos es seguirnos peleando como nos estamos peleando. Porque es que al final acabamos todos, cada uno en su guerrita, y aquí todo diluido, y el PSOE destrozado. Porque el PSOE ya está destrozado. Tendrá un papel ahora, veremos a ver cuál tiene, y yo me lo imagino. Lo dejaremos. Yo iba simplemente a comentar que se sacraliza demasiado las redes sociales. Y yo siempre me acuerdo que no he visto nunca cuando salíamos a tomar café en el desayuno a un bar y empezábamos a hablar de lo que pasaba, no he visto a ningún periodista de los medios tradicionales allí viendo a ver qué es lo que decíamos en la barra del bar mientras desayunábamos. Es que eso justamente es lo que estaban haciendo los medios tradicionales, justamente cuando lo que hacen es utilizar a lo que sale en lo que se llama las redes sociales para ampliarlo automáticamente. Y ahí es donde habría que tener también un poquitín de cuidado en el sentido de decir, oiga, ustedes, los medios tradicionales, son los que están potenciando también a las redes sociales. ¿Por qué? Porque están utilizando los contenidos de montones de estupideces que sirven de redes sociales y ustedes lo están.
Así que yo me quedo con la imagen de cuando nos jugábamos a las porras el café en el desayuno y no había ningún periodista allí con el micrófono para ver qué es lo que decía la ciudadanía tomándose el café. Sí, Alfonso. Una última. Sí, yo hay una cosa que a esta altura me doy cuenta de lo torpe que ha sido la izquierda hablando de que nos quejamos de los medios de comunicación, sabemos la importancia en la actualidad que tiene y la izquierda nunca se ha planteado el tener poder o el crearse unos medios de comunicación afines que defiendan sus intereses, mientras que el capital lo primero que ha controlado ha sido los medios de comunicación, hasta el punto que tuvimos la Pirenaica, con la importancia que tuvo aquello en los momentos de la dictadura, y hasta eso se dejó caer, ¿no? Yo espero que esto remonte un poco a raíz de lo de Canal Rey y todo esto, pero cómo se nos ha escapado y nos han ganado por goleada, claro. Bueno, ¿hay alguna palabra más? Si no, voy a hacer una última pregunta tal. Creo que el problema es la organización. El problema es que si nos atomizamos no podemos organizar nada que tenga un poder similar a los que tienen el poder del capital, que tienen unos medios económicos muchísimo mayores. Entonces, ahí es donde está la clave. ¿Cómo nos podemos organizar de una forma efectiva de cara a concienciación de clase, sindicalismo, partidos que vayan en una clara dirección? Porque yo creo que ahí es lo que a la izquierda le falta, y esa es otra de las preguntas que yo quería hacerle. Frente a esa república trampista que se podría venir o sobrellevar, donde haya una ruptura con el consenso ya establecido para una involución democrática en este país, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la izquierda? ¿Qué papel juega una izquierda que muchas veces, más que a lo materialista, juega al progresismo cookie, por así decirlo? Es decir, más que a ir a la raíz de los problemas de la clase trabajadora, que tenemos muchos. Entonces, ¿cómo en vez de estar pensando en organizarnos y hacer y afrontar, bueno, pues los problemas graves que tenemos sociales, vivienda, trabajo, horas de trabajo, conciliación laboral, todo esto lo jugamos mucho más en el terreno de 4 pinceladas, que yo creo que ha sido algo por lo cual se ha perdido también las elecciones en Estados Unidos? Digo, esta señora. Me voy a colar porque creo que no se me ha entendido ¿Cómo te llamas? Perdona. Carlos, a lo que me refería con utilizar las mismas técnicas y las mismas herramientas, y creo que se me ha entendido mal, no es a generar bulos, sino a establecer marcos conceptuales que llamen a las cosas por su nombre. Cuando sale un fascista en la escena pública, en esa manera de lo que hablaba, ¿no?, de los catch-all party, de no todos tienen una opinión, hay una benevolencia por parte de la izquierda de no salir a la esfera pública y decir, no, usted es un fascista y a usted le respeto como persona, pero su opinión es una basura que no cabe en la esfera pública. Empezaba la conferencia de Daniel, ¿no?, poniendo como ejemplo lo que ha pasado esta mañana en el Parlamento. Esto hace 10 años efectivamente hubiese sido una parada política del país. A eso es a lo que me refería, a lo que la izquierda está perdiendo la oportunidad, a salir a la esfera pública a decir, no vale todo. Las instituciones públicas hay que cuidarlas, las instituciones, a eso es a lo que me refería, no a generar como más ruido, más barro, más lodo. Quería aclararlo, perdona. Vale, una última intervención que quiere Antonio, por favor. Muy rápido. Quiero recordar que hace aproximadamente los 10 años esos de los que estamos hablando, el señor Mayor Oreja, en una entrevista en un medio de comunicación de por allí por su tierra,
se dejó caer con que la dictadura fue una época de extraordinaria placidez y nadie pensó en coger y pedir que lo quemaran en una hoguera. Para hacer eso que estás comentando, dada la etapa de Fraga como padre de la democracia, llegamos muy tarde, porque Fraga era un fascista, de lo que tú hablas, que había que haberlo llamado fascista todos los días de la vida. Y quien dice Fraga dice los otros que fundaron el partido Alianza Popular y luego el Partido Popular. Que un partido de extrema derecha, como es el Partido Popular, pase por centro derecha implica que para esa reconceptualización y para llamar a las cosas por su nombre llevamos 40 años tarde, porque nos vendieron que un partido de extrema derecha era de centro derecha y que un partido de centro derecha moderado y laico era de centro izquierda, y a partir de ahí pues todas las corrientes de desdibuje de todo lo que es el movimiento obrero. Y hay que recordar que cuando los grupos de izquierda se atomizan no lo hacen porque sea una tendencia natural. Hay mucha gente poniendo muchísima pasta para lograrlo. Y el que quiera más datos sobre eso, hay una basura de libro con 10 páginas bastante interesantes que se llama Subversión y Reversión en la España Actual, escrito bajo seudónimo por un agente del CSIC que es Andrés Casinello, formado en Estados Unidos en contrainsurgencia y un chungo de mucho cuidado, creador del Plan C para contraterrorismo. Si os pensáis en qué cosas llegaron a la destrucción de ETA, y una de ellas, me voy a un titular del País, condenado el Estado español por dejación de funciones en la matanza de Hipercor, os podéis hacer una idea de hasta qué punto esta gentuza es peligrosa y no tiene escrúpulos. ¿Que hay que hacer lo mismo que ellos? Hombre, yo no llegaría a ese tipo de cosas, pero desde luego que sí que hay que formarse donde se forman ellos, porque si no, no las vamos a ver venir nunca, y nos las van a dar una y otra vez, hasta que se nos quiten la gana de levantarnos pidiendo justicia. Muchas gracias, Antonio, que era breve. Algo. Bueno, 20 minutos y acabamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias por todas las intervenciones, han sido muy interesantes y bueno, pues por haber estado esta tarde aquí escuchándome, ¿no? Mirad, hay una pregunta o una reflexión que ha estado en casi todas las intervenciones, ¿no? Que es, ¿ahora qué? ¿No? Yo creo que lo fundamental para actuar es entender primero la época en la que estamos, ¿no? Y a mí, yo siempre últimamente recurro a una frase de Albert Camus en el discurso de aceptación del Nobel, ¿no? En Estocolmo, en el 57. En ese discurso hay una cita célebre que dice: cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará, pero su tarea quizás sea aún más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Sobre todo una cita bastante realista, ¿no? Y que la traigo a colación porque creo que muchos de los que estamos aquí pensamos, como supongo que otras muchas generaciones, que a nosotros nos tocaba el momento de rehacer el mundo, ¿no? De cambiarlo, de que este iba a ser el momento, el 15M o antes, o no sé qué, cuando la guerra, o cuando ves por primera vez sus primeras experiencias políticas, ¿no? Y ves que... Y hay épocas, durante el siglo XX se ha visto constantemente, prácticamente en cada década, ¿no? Hubo un cambio social brusco, aquello que se llamaban revoluciones, ¿no? Y que transformaba el mundo de sus cimientos. Pero ahora no estamos en ese momento. Ahora estamos más cerca de que el mundo se deshaga. Y nuestra tarea fundamental ahora mismo es impedir que aquellos que quieren deshacer el mundo lo consigan. Fundamentalmente, la extrema derecha ya no es aquello que se juntaba en la Plaza de Oriente hace muchos años, ¿no? Eso que se llaman manifestaciones de nostálgicos. Es un movimiento, una internacional engrasada, con poderosísimas herramientas, resortes de todo tipo, institucionales, económicos, mediáticos, para conseguir su objetivo, que es transformar esto en algo muy diferente a lo que tenemos, ¿no? Se han puesto encima de la mesa muchas cosas, entre ellas lo de siempre. Oye, ¿y la izquierda qué? ¿No? Yo, con sinceridad, en esto de la izquierda he de decir que he llegado a un punto en el que ya me da igual, ¿no? Y lo digo con sinceridad, porque hace 6 años, cuando yo escribía el libro de la trampa, ¿no? Tuvo tanta aceptación, también tanta polémica y tal y cual. Era un libro donde yo venía a explicar algo muy sencillo, que era que en función
de que nuestras identidades se habían vuelto competitivas tras 40 años de neoliberalismo, nos costaba cada vez más encontrar los vínculos con el otro para poder actuar de una manera como un sujeto político, ¿no?, coordinado y tal. Me quedé corto. Ahora mismo en la izquierda española, en el momento en el que está muy lejos de entender esto que decía Camille, lo de que el mundo se está deshaciendo y tiene que ser la izquierda quien, más allá de imaginar cómo va a ser, no, lo que tiene que hacer la izquierda como misión esencial e inmediata es impedir que el mundo se deshaga. Pero en vez de estar aquí, viendo esto, este peligro cierto que tenemos, la izquierda española, y no hablo solo de los partidos, está metida en cada uno tiene su Vietnam particular. Cada uno tiene una cuita que pagar con el de al lado, una cuita, una polémica, que ha ido labrándose poco a poco en estas últimas décadas, en estos últimos años, y el objetivo fundamental es matar al de al lado, no defenderse el de enfrente. Eso es así. Entonces yo, mientras que la izquierda esté en eso, yo poco más tengo que decir. Cuando alguien se decida a situarse en el momento en el que estamos, a comprender la gravedad del asunto y a actuar en consecuencia, tendré algo que decir sobre la izquierda. Hasta ese punto a mí me da absolutamente igual, y sé que esto es triste decirlo, pero no tengo mayor interés en comentar además cosas de partidos. Claro, hablábamos de la izquierda y los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál ha sido la consigna que nosotros utilizábamos cada vez que íbamos a una manifestación hace 10, 15, 20 años, ¿no? Aquello de televisión, manipulación, todo esto, ¿no? Era bien cierto, cualquiera de los que estamos aquí sabemos que, bueno, en general la propiedad de los medios de comunicación suele ser privada y esa propiedad pues suele tender hacia el conservadurismo, ¿no? Esto es algo que más o menos conocíamos, ¿no? Estamos en un contexto radicalmente diferente, donde ahora mismo quien más duro ataca a los medios de comunicación es la extrema derecha. Musk, el otro día Elon Musk decía que los enemigos eran los medios y que el único medio democrático y razonable era Twitter, porque era donde la gente decía las verdades que los medios no se atrevían a decir. Siempre ese relato de la rebeldía, ese relato de... Eso es mentira, ¿no? Esto fundamentalmente es la aceptación de que no existen categorías comunes para entender la realidad. Y va mucho más allá de los medios de comunicación. Va sobre todo a la capacidad que tenemos como sociedad de establecer consensos sobre los que discutir y sobre los que poder articular una sociedad medianamente sana. Esto es lo que se está perdiendo fundamentalmente, con un relativismo constante y con una sociedad atomizada, pero ahora mismo con una intención autoritaria que se está haciendo pasar, pues bueno, pues por una nueva forma de entender, ¿no?, la realidad, ¿no? Decías por aquí que se daba mucha importancia a las redes, ¿no? Yo creo que se les da poca importancia. Pero además te voy a decir por qué, porque cuando decimos que en las redes se miente no entendemos demasiado bien a lo que nos estamos refiriendo. Bannon decía, Bannon uno de los impulsores de Trump en su primera época, que lo que había que hacer en primer lugar era acabar con los medios de comunicación y en segundo llenar de mierda el escenario público. Esto era su frase, ¿no? De tal forma en que haya un momento que la verdad de la mentira sea indistinguible y que no tengamos capacidad para poder articular una respuesta medianamente cívica, ¿no?, ante los sucesos que tenemos enfrente de nosotros. Claro, no se trata solo de que las redes se mientan. Se trata de que las redes actualmente son capaces de inducir comportamientos sociales en masa que están cambiando nuestro presente. Y esto yo lo explico mediante una pequeña historia que viene a decir, si recordáis, la batalla de Inglaterra fue un acontecimiento esencial para entender la Segunda Guerra Mundial. Fue el momento en que la Alemania nazi, en el verano de 1940, intenta invadir las Islas Británicas. Y en ese momento necesitaban la superioridad aérea para poder lanzar a sus tropas y que atravesaran el Canal de la Mancha. Y la Luftwaffe, la aviación nazi, tenía una superioridad en casi todos los elementos frente a la RAF, la Fuerza Aérea Británica, ¿no? ¿Qué era lo que sucedía? Que cuando a partir del verano de 1940 lanzaban ataques de decenas y centenares de aviones contra suelo británico, generalmente los aviones británicos les igualaban en número o incluso les superaban. Y eso era algo que los alemanes no conseguían entender. ¿Cómo es posible, si tienen menos aviones, que en cada batalla que les planteemos estén donde tienen que estar y nos ganen en aviones? Bueno, pues eso se consiguió con un elemento que se llamaba radar,
que fue un elemento novedoso y exitosísimo en aquella batalla. El radar, como sabéis, es una serie de ondas de radio que rebotan en objetos distantes y ¿qué hacen? Nos anticipan esos objetos. Antes de que haya sucedido lo que va a suceder, nosotros sabemos qué es lo que va a pasar y nos da tiempo suficiente para coger nuestros aviones, aunque tengamos menos que el enemigo, y situarlos donde tenemos que situarlos, ¿no? Esto es la anticipación, que es algo que comentaba hace un ratito, ¿no? Y claro, la cuestión de la anticipación es algo que podemos ver en elementos como el Brexit, en el año 2017, donde este Bannon era parte también de una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, que lo que consiguió a través de las redes sociales fue analizar tendencias de opinión, pero sobre todo de miedo, en la población británica y bombardear con mentiras construidas ad hoc para cada sitio. No, mira, en esta zona, y cuando estoy hablando de esta zona estoy hablando de esta comarca, aquí tienen miedo a los fontaneros polacos. Hablemos de los fontaneros polacos. Y aquí tienen miedo a las leyes europeas que les van a quitar. Construían no una mentira general, construían una mentira para cada uno de nosotros. No uno de nosotros, pero zonas determinadas, ¿no? Este verano, en Reino Unido se han producido los disturbios raciales más graves en los últimos 40 años. Un asesinato en extrañas circunstancias de unas crías, ¿no?, por parte de un hombre de ascendencia africana, desata de repente una ola de disturbios racistas de enorme consideración. Elon Musk dice: la guerra civil es inevitable. Uno de los elementos que se utilizó para avivar estos disturbios fue la red social X de Elon Musk. Es decir, no se trata solo de que las redes sociales sean el sitio donde Alvise y donde Negre y donde tal mientan. No, van mucho más allá, porque constantemente tienen una serie de contenidos específicamente pensados para cada grupo de población, para cada clase social, para cada... que atentan fundamentalmente y hacen... nos llegan directamente hacia nuestros sentimientos. Esto no tiene que ver con los datos, no tiene que ver con la racionalidad, tiene que ver sobre todo con despertar los peores sentimientos, ¿no? Este es más o menos el escenario, ¿no? Pero claro, es un escenario que tenemos que ver que se han producido una serie de cambios que, por desgracia, creo que han pasado enormemente desapercibidos, ¿no? A mí hay algo que no creo que tengamos que perder de vista, que es que pese a toda esta manipulación, siempre existen, y esta es una idea muy importante, conflictos precedentes sobre los que la manipulación de la extrema derecha se asienta. Es decir, que ellos no se inventan del todo la realidad, sino que en nuestra sociedad existen conflictos que las democracias liberales son incapaces de resolver, fundamentalmente porque su orientación capitalista hace que la economía no esté dirigida al bien general de la población, sino a satisfacer intereses particulares de grandes corporaciones, principalmente las financieras, y eso hace que en la sociedad existan unos conflictos ciertos que, en vez de expresarse en líneas progresistas o de clase, se están expresando en líneas reaccionarias. Pero los conflictos son ciertos y existen. Y lo primero que había que hacer, es volver a rearmar la política para que la política tenga un valor de transformación real. Esto es lo fundamental. Luego existe todo lo otro, que es la capacidad de comunicar esto, que es importantísima. Pero primero hay que hacer. Frente a esto tenemos un ejemplo muy inmediato de hace unas semanas, que es que de repente Óscar Puente se convierte en una figura admirada en redes sociales y se destaca lo bien que ha comunicado, lo que tal, pero es que está haciendo cosas. De repente la gente, cuando ve que la política sirve, aunque sea para hacer cosas, dice: oye, este tío vale. Es decir, no es tan raro ni hay que inventar nada tan nuevo. Hay que recuperar la capacidad de la política de igualar las vidas de la gente, ¿no? Yo creo que la época neoliberal, tal y como la hemos conocido, se ha terminado. Evidentemente estamos entrando en una nueva etapa donde quien sea capaz de dar respuestas a unos determinados elementos va a ser quien dé la respuesta, ¿no?, a esta nueva situación, ¿no? Fundamentalmente hay tres factores
que hay que resolver. Son tres factores, ¿eh? No es tener un programa de 85 puntos, son 3 factores, no son sencillos. El primero de ellos, hay que subir, hay que aumentar el nivel adquisitivo de la mayoría de la población. Es decir, lo cierto es que tras las diferentes crisis inflacionarias de esos últimos años, más un proceso prolongado de los últimos 20, entre subidas de la vivienda y demás, ahora mismo, vivimos, a pesar de que teóricamente tenemos mejores trabajos, más formados, tenemos un poder adquisitivo menor. Y lo primero que hay que hacer es elevar el poder adquisitivo de la gente. Lo que no puede ser es que en este país haya gente que teniendo un trabajo o 2 trabajos esté al borde de la pobreza. Eso es gravísimo. Y esos son los conflictos precedentes sobre los que hay que actuar. ¿De acuerdo? Eso es lo primero, subir el nivel adquisitivo de la gente. Segundo, devolver la capacidad de previsión a la mayoría de la ciudadanía. ¿Qué es devolver la capacidad de previsión? El que yo y tú podamos hacer planes a medio plazo. Podamos saber que, oye, me voy a poder comprar una casa, voy a poder pagarla porque tengo un trabajo y voy a pedir una hipoteca y el crédito está fluyendo. Es decir, restablecer una serie de certezas que se han perdido. No podemos vivir a salto de mata. No podemos vivir constantemente día tras día sin saber lo que va a ser de nosotros pasado mañana. Porque esta incertidumbre que nos lleva golpeando desde hace ya 15 años nos está rompiendo como sociedad. Y hay algo que es completamente anormal, que es, repito, que personas no pertenecientes, digamos, a esos sectores marginales de la sociedad, apartados, gente que forma parte del centro de la sociedad es incapaz de poder desarrollar un modelo de vida, una familia, lo que quieran, porque no pueden tener un acceso a una vivienda. Y eso es absolutamente demencial. Y tercer factor, hay que devolver culturalmente el sentimiento de que el ciudadano medio de esta sociedad pinta algo en esta sociedad. Porque resulta que para casi todos los que estamos aquí, que estamos interesados de una u otra forma en política, nosotros antes de la gran recesión de 2008 ya sabíamos cómo funcionaba el mundo. Sabíamos que había una élite capitalista, que era el poder financiero, que tenía capacidad de alterar gobiernos, que, como decían por aquí, la democracia formalmente está constituida, pero todo eso nosotros ya lo sabíamos. Pero tenemos que darnos cuenta que a partir del 2008 hay millones de personas para los que de repente se les revela la realidad tan cruda como es. Y eso da mucho miedo, porque entre otras cosas la gente está viendo que no pinta nada. Y eso da mucha rabia. Y si a esto le añadimos que sobre todo el progresismo liberal se ha centrado en coger a las minorías y a colocarlas en primer elemento de debate público, que lo único que ha hecho ha sido dañarlas, hay un sentimiento generalizado en mucha gente que pertenece a la mayoría social, y esto es algo que la izquierda debe quitarse los complejos y asumir que existen con naturalidad mayorías sociales, que se sienten fuera de foco, que se sienten que nunca nadie se ocupa de ellos y que se sienten que, bueno, naturalmente enfadados. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando a esas personas, a esos millones de personas, se les da una respuesta reaccionaria enormemente adulterada, enormemente falsa y peligrosa, pero que sienten como un enclave seguro frente a un mundo cambiante, la gente cuando anticipa tormenta se quiere meter debajo de algo que les resguarde y no pregunta quién ha colocado el paraguas. Si este me da seguridad, me voy con este. Y ese es el gran problema, que está siendo la extrema derecha quien está capitalizando la sensación de seguridad. Aquí ahora mismo hay 2 líneas de quiebra. Una es la línea de quiebra del miedo. Hemos descubierto de repente, especialmente de la pandemia, que somos vulnerables, y eso es jodido de descubrir. Pensábamos que no nos podía pasar nada malo en Europa, que vivíamos en la cima del mundo y que a nosotros ya... Y de repente descubrimos que lo indeterminado existe y que nos golpea, y eso ha asustado a mucha gente. Y 2, que este mundo tiene límites. Y eso es muy jodido, porque esto es una idea muy cierta, pero que tiene muy mal encaje político. Yo cada vez que alguien en la izquierda, aun con razones, vaya a hablar de decrecimiento, me dan ganas de ponerle 4 vueltas de esparadrapo en la boca. Porque no puedes decir a la gente que va a vivir peor que la generación anterior. La gente se enfada. Ahora es cierto. Es decir, hay una serie de límites ecosociales y hay un problema con esa situación. ¿Cómo articulamos eso? En China, es una sociedad que yo no soy... es decir, que no soy especialmente defensor de China, pero China ha sabido hacer en estos últimos años diferentes cuestiones. Una de ellas ha sido
fue prohibir las redes sociales de fuera, y nosotros dijimos, es por la libertad, o sea, el Partido Comunista Chino, por la... No, ellos sabían lo que significaban las redes sociales occidentales y no las dejaron que estuvieran en su país. El segundo elemento es que han sido capaces de desarrollar una sociedad donde el valor del trabajo siga existiendo. China es un lugar donde constantemente se construyen infraestructuras, se construyen cosas que se ven. Cuando la política en el mundo occidental ha dejado de hacer cosas, de ejecutar, a pesar de tener poder ejecutivo, el problema es que se reduce a unos señores que gritan en un parlamento. Y aunque los que estamos aquí más o menos somos conscientes que esos gritos en ese parlamento tienen un sentido, para la mayoría de la población es una cacofonía que no le interesa, porque la mayoría de la gente lo que quiere es vivir tranquila y que sucedan cosas, ¿de acuerdo? Estos tres elementos, es decir, elevar el poder adquisitivo de la gente, devolverle la capacidad de previsión y añadir un factor cultural que haga sentirse a la gente de nuevo como parte central del país en el que viven y aportan, más luego la gestión del miedo y la gestión de los límites, es fundamentalmente estas 5 cuestiones lo que va a dar la capacidad de respuesta a esta crisis de ciclo largo que estamos viviendo. Y si la izquierda no quiere dar respuesta a estos 5 elementos, serán ellos quienes les la den, y ya está, no nos volvamos locos. Es verdad que tienen unas enormes habilidades para mentir, pero fundamentalmente por debajo de todo esto se halla este elemento. Dejar para que acabe, ya sé que son las 9, pero solamente en 5 minutos, daros un elemento que creo que es interesante. Y es que lo peor de todo es que sí han sucedido cosas en la política de estos últimos 5 años que han sido sustancialmente diferentes a lo que ha sucedido en las décadas anteriores, en las décadas neoliberales. Es decir, el hecho de que en Europa se mutualice el crédito, algo que es sustancialmente diferente a lo que ocurre en la crisis del 2012, el hecho de que España aplique un sistema llamado la excepción ibérica, que no solamente consigue bajar el precio de la energía, sino que demuestra que la intervención pública en un mercado es eficiente, provoca una serie de cuestiones positivas unidas a una política de trabajo diferente en España, puesta por el Ministerio de Trabajo, cuando se salvan millones de empleos aplicando los ERTE. Y toda esa política es algo que, por desgracia, pasada relativamente desapercibida para la sociedad. La gente no ha sabido ver quién lo ha hecho, por qué lo ha hecho, cuál es el impulso ideológico que hay detrás y, sobre todo, el punto de ruptura cierto que supone respecto a las décadas neoliberales. Es cierto que la afectación en la vida de la gente, sobre todo con la crisis inflacionaria, ha sido relativamente pequeño, pero bien es cierto que cuando se abren oportunidades de cambio, quien no las sabe ver, las paga doblemente caro, y la izquierda ha estado a pruebas, ha preferido, insisto, sacar los cuchillos, matarse entre ella, en vez de apostar por una opción que favorezca la política útil. ¿Quién está sabiendo ver este cambio de rumbo, un cambio de rumbo cierto? Pues en la propia Unión Europea, Mario Draghi, aquel primero banquero de Goldman Sachs, después quien intervino, ¿no?, para salvar el euro en el año 2012, quien intervino también aplicando los enormes recortes, ¿no?, que se dieron en España y en otros países del sur de Europa, y que luego fue presidente italiano, ¿no?, primer ministro italiano en el año 2021. La Comisión Europea le encarga un informe que en abril, cuando se presenta, porque el informe sale en septiembre, lo primero que hace Draghi es admitir que las políticas austeritarias de hace 10-15 años fueron un error, porque lo que consiguieron fue destruir la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora europea y, por tanto, ralentizar nuestra economía. Y planteaba fundamentalmente que era necesario un cambio enorme en las políticas de la Unión Europea, que os lo podría detallar, ¿no? Habla de la economía de escala, la necesidad de financiar una inversión anual de 80.000 millones de euros con la mutualización de la deuda europea, mantenerlo, ¿no? Algo que España fue uno de los países en pugnar por ello en el año 2020, ¿no? Asegurar el suministro de recursos y trabajadores cualificados. Es decir, el informe Draghi es clave para comprender que por lo que se está apostando en la Unión Europea
es fundamentalmente por más, esta es una palabra que les horroriza, pero hay que decirla, por más planificación económica. Porque la Unión Europea está atrapada ahora mismo entre dos grandes bloques, China y Estados Unidos. Depende de China de la tecnología, depende de Estados Unidos de sus finanzas y tiene unos enormes problemas que ya se están viendo en Alemania. Y o aplica más planificación económica, y esto viene de China, o Europa no va a ser capaz de ver la próxima década. Esto se han dado cuenta. Claro, ¿cuál es la cuestión? Y con esto ya acabo. ¿Cómo es posible que en el corazón de la Unión Europea, bajo una comisión de presidencia conservadora como la de von der Leyen, admitan sus errores, admitan que se equivocaron y admitan que fundamentalmente es necesaria más planificación económica a escala de toda la Unión Europea, y la izquierda sea incapaz de coger esa bandera y decir, si es que es lo que llevábamos nosotros diciendo desde hace ¿cuántos años? Claro, eso demuestra que las cosas verdaderamente importantes que están sucediendo están pasando absolutamente desapercibidas para los líderes políticos actuales. Y por cierto, el único de ellos que está un poquito más metido en el asunto es el propio Sánchez, que ni siquiera teóricamente pertenece a uno de los partidos de la izquierda, ¿no? Esto es lo que hay. Por encima de todo, por encima de todas esas cuestiones, y con esto ya acabo, a mí sí me gustaría daros las gracias por algo que es muy concreto, que muchos de los que estáis aquí formáis parte de una asociación, en este caso de una asociación republicana, pero el otro día estaba con una asociación de vecinos en Madrid, en Villaverde, en un barrio de clase trabajadora del sur de Madrid, y se lo decía de la misma manera, y cuando me junto con sindicalistas se lo digo de la misma manera. Es absolutamente esencial no perder los vínculos reales que tenemos en esta sociedad. En aquellos lugares donde hay gente organizada, de la manera que sea, como cada uno quiera, yo ahí no me meto, simplemente organizada en instituciones permanentes y medianamente cívicas, todo este envenenamiento al que es sometido nuestra sociedad es mucho menor. Porque la gente ve, la gente habla, la gente discute, la gente se dice, no, mira, esto no es así, y se superpone por encima la realidad a esta serie de cuestiones. Es fundamental que en los tiempos que tenemos por delante, más allá de estos debates sobre qué red social elegir o qué cosas, eso es muy interesante y es esencial, más allá de todo eso, hay que seguir viéndonos y hay que seguir organizándonos en el terreno de lo real, más allá de toda esta estructura enorme que tenemos por encima de nosotros. Por eso, simplemente, para acabar, daros las gracias por mantener un espacio como este, daros las gracias por haberme escuchado y también por haberme dado la oportunidad de venir a Granada y pasar una tarde con todos vosotros. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir. Le invitamos a todos pues a participar, a seguirnos como asociación y a seguir pues en un camino de vernos y discutir y reflexionar sobre nuestro mundo. Muchas gracias.